1830, Chañarcillo y la importancia de la minería de plata. Cristóbal García Huidobro, ¿qué podemos ir acotando en torno a esta historia? Bueno, Chañarcillo es como el gran milagro económico para la época. A ver, nosotros desde la década de 1800, finales de la década del 10 del siglo XIX, 1819 en adelante, teníamos un gravísimo problema porque el gobierno de Chile, que está dirigido por O'Higgins, había tomado un empréstito de 1 millón de libras esterlinas, del cual vimos como 600 y tantas mil nomás, después de los pagos de los primeros servicios de la deuda, etcétera, intereses de por medio, pagarle a la persona que gestionó el crédito, en fin, que fue tomado con bancos privados. Y nosotros tuvimos que, cubrir esa deuda con los pocos recursos que tenía un país recién independizado como Chile. Ahora, ese dinero se iba a utilizar precisamente para montar la expedición Libertadora y marchar al Perú. La idea del gobierno de O'Higgins era después traspasarle la deuda al gobierno peruano, que era que indudablemente tenía muchos más recursos, o tendría más recursos como una república independiente que los que tenía Chile, pero finalmente el Perú decidió no cargar con una deuda que no era de ellos, ¿ya? Entonces eso generó una carga importante en el Estado, sumado a una serie de otras problemáticas que existían desde el punto de vista económico, que no es del caso de venir a tratar acá, pero que generaban una tensión bastante grande en la economía chilena. Entonces, entrada la década de 1830, un prospector minero está buscando un nuevo yacimiento, un filón de oro, un filón de plata, digámoslo, y encuentra este filón en un lugar que es un despoblado, desértico, cerca de Copiapó, que es precisamente Chañarcillo, ¿ya? El problema es que el hombre decide vender los derechos mineros del filón porque él no tiene ni el dinero ni el capital para poder desarrollarlo. Solo sabe que ahí hay plata. Exactamente, pero a él le correspondería el descubrimiento, pero finalmente se lo termina vendiendo un empresario que efectivamente tiene las espaldas económicas para iniciar la explotación, esa es la familia Osa, y ese es el origen precisamente del yacimiento Chañarcillo. Ahora, a todo niño en el colegio le han enseñado en algún momento que esa es la gran respuesta a todos los dilemas económicos que tenía Chile en esa época, porque el descubrimiento del mineral de plata Chañarcillo es lo que permite una entrada bastante grande de réditos a las arcas fiscales, y ahí vendría la magia de Manuel Rengifo, un mago de las finanzas, como se le decía, que supo sanear la economía hasta que finalmente ya se normalizó el pago de la deuda, porque nosotros estábamos en moratoria de pagos, de hecho, en su momento. Es fundamentalmente esa la gran... O sea, Chañarcillo nos salva un poco el pellejo. Mira, yo no soy historiador económico, por lo tanto mi conocimiento sobre las entradas reales que Chañarcillo puede haber tenido a las arcas fiscales las desconozco, pero indudablemente hay un impulso, un incremento importante dentro de las arcas fiscales chilenas. Lo que pasa es que tú mirabas una balanza de pagos que está totalmente desequilibrada en contra del ¿cómo se llama?, del fisco, y ahora tú lentamente ves cómo se van normalizando las finanzas hasta que después tienes recursos que son relativamente, un excedente relativamente pequeño, pero excedente al fin y al cabo. Gonzalo Peralta, ¿cómo se vivía en Chañarcillo en aquella época? ¿Es cierta estas leyendas que era una suerte de lejano oeste? Bueno, a ver, primero que nada, Chañarcillo financia la construcción de la República Conservadora, ¿no? De ahí sale el dinero. Yo recuerdo haber visto estos discursos que da a la nación el presidente Prieto y luego Bulnes, y hacen el elogio de la riqueza de Chañarcillo que permite la construcción de la República en clave conservadora. Entonces ahí hay un elemento no menor. Ahora, claro, ¿qué pasa con Chañarcillo? Chañarcillo, y que es algo muy común de los minerales, ¿no?, de las explotaciones mineras, son lugares en medio de la nada que a partir de esa riqueza se constituyen en poblaciones, en poblados, y que luego, lamentablemente, cuando esa riqueza se agota, son abandonados. O sea, uno podría decir que la minería también es depredadora en el sentido de las comunidades, ¿no? Porque se crean poblaciones a partir de ese mineral y luego cuando el mineral se agota, esas poblaciones desaparecen. Es como que la minería en Chile, en cierto modo, creara pueblos fantasmas.
porque uno puede hacer un recorrido de los ciclos mineros chilenos y cómo va dejando una cosecha de pueblos fantasmas cuando los minerales se acaban. En el caso de Chañarcillo hay que tener ojo en que esa zona en aquel tiempo, o sea, 1832, era la frontera norte de Chile. Entonces es una región fronteriza con lo que entonces era Bolivia y también con Argentina. Y como toda región fronteriza es una región un poco al margen de la ley. El carácter del minero también es particular. El minero ha sido tradicionalmente más libre que el campesino sujeto a la tierra. Siempre buscando el derrotero, ¿cierto? El hacerse rico mediante un hallazgo. Entonces crea un sujeto histórico mucho más levantisco, más independiente, que lo que suele ser el campesino tradicional de la zona central, sujeto a la hacienda. Entonces, cuando se encuentra este hallazgo, se debe organizar de manera eficiente, ¿no? Y se debe conseguir mano de obra. Y esa mano de obra es una mano de obra díscola, acostumbrada a vivir a su antojo, con esta posibilidad de hacerse la riqueza solo, y surge en Chañarcillo una especie de pueblo sin ley, ¿no? Donde campea, bueno, el robo de minerales, el consumo inmoderado de alcohol, la prostitución, el juego, la violencia. Y en cierto modo una manera en que los mineros, los trabajadores, también se apropian en parte de esa riqueza mediante el robo o mediante todo este tipo de maniobras. Entonces el Estado, frente a este desafío, debe ordenar la explotación y combatir ese desorden. Y efectivamente Chañarcillo es una especie de pueblo sin ley que el Estado debe disciplinar férreamente a través de prohibiciones, de castigos, del envío de fuerza pública, de la prohibición del consumo de alcohol, incluso en un momento de la prohibición del ingreso de mujeres a Chañarcillo. ¿De mujeres? Chañarcillo se convierte en un pueblo sin mujeres en una época. Opa. Hay una crónica... grave ese tema. No, sí, la cosa es seria, digamos. Hay una crónica de J. Beche, que es un autor de la zona y que es el gran cronista de la época y sobre todo de la minería de la plata, que narra cómo es Chañarcillo y él lo califica como un portento social. Y irónicamente describe a los mineros haciendo las labores tradicionales de las mujeres. O sea, cocinando, lavando, colgando ropa, tejiendo, cosiendo, haciendo calceta y toda esa clase de cosas, porque es un pueblo sin mujeres por prohibición del Estado para evitar la prostitución. Profesor Salazar.